Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer algunas demostraciones haciendo uso de la inducción matemática. El primer problema que traemos es demostrar que para todo n en los naturales, n más 3 es menor que 5n cuadrado. El segundo sería si a y b son números enteros, a menos b divide a la n menos b a la n para todo n en los naturales. El tercer problema es que para todo n en los naturales, la productoria de 4i menos 2 desde i igual 1 hasta n es igual al factorial de 2n dividido por el factorial de n. Y el último es demostrar que n al cubo es menor que n factorial para todo n mayor o igual que 6. Entonces vamos a demostrar el primero. Vamos a probar esto y como lo vamos a hacer por inducción y como en este caso es para todo n en los naturales, lo que vamos a hacer es considerar el paso base, es decir, para n igual 1. Bueno, si n es igual a 1, vamos a trabajar con n más 3. Tendríamos n más 3, en este caso como n es 1, esto sería 1 más 3 y esto sería 4. Por otra parte, 5n cuadrado. 5n cuadrado sería 5 por 1 al cuadrado y esto es 5. Si observamos, 4 es menor que 5, por lo tanto, podemos afirmar que n más 3 es menor que 5n cuadrado para n igual 1. Ahora, como lo estamos haciendo por inducción matemática, el caso base ya se verificó que sí es cierto para n igual 1. Ahora debemos suponer, esta es mi hipótesis inductiva, la hipótesis inductiva sería, supongamos que es cierto para n mayor o igual que 1. Además, aquí el n debemos suponer que es fijo. Bueno, entonces mi hipótesis inductiva es que n más 3 es menor que 5n cuadrado. Debo demostrar que la desigualdad sigue siendo cierta para el siguiente valor de n, es decir, para n más 1. Entonces voy a trabajar con el miembro izquierdo de la desigualdad y vamos a trabajar para n más 1. Es decir, veamos qué sucede con n más 1. Tendríamos n más 1 más 3. Esto sería igual a n más 3 más 1. Pero el n más 3, por hipótesis inductiva, por lo que tenemos aquí, n más 3 es menor que 5n cuadrado. Entonces tendríamos que esto es menor que 5n cuadrado más 1. Pero 1 es menor que 5, así que esto es menor que 5n cuadrado más 5. Y como el n es mayor o igual que 1, esto es menor o igual, bueno, en realidad sería menor estrictamente que 5n cuadrado más 10n más 5. Lo que he hecho es sumar 10n y al agregar 10n, como n es mayor o igual que 1, 10n es positivo, entonces si yo agrego algo positivo, se mantiene esta desigualdad. Pero esto de acá podemos sacar factor común 5, me queda n cuadrado más 2n más 1, y esto es 5 veces el cuadrado de n más 1. Así que aquí observamos que la desigualdad también se satisface cuando sustituimos por n más 1. Obtuvimos que n más 1 más 3 es menor que 5 veces el cuadrado de n más 1. Es decir, que el enunciado también es cierto para n más 1. Y luego, por el principio de inducción matemática, el enunciado es cierto para todo n en los naturales.
Ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio. Y el segundo problema es, si A y B son números enteros, pruebe que la diferencia divide a la n menos b a la n. Y esto es para todo n en los naturales. Entonces, como es costumbre, lo primero que hay que hacer es para n igual 1, el caso base. Para n igual 1 tendríamos que a a la n menos b a la n. Esto sería a a la 1 menos b a la 1. Esto es a menos b. Y esto es como tener a menos b multiplicado por un número entero k, donde en este caso k sería el 1 y esto es un número entero. Bueno, de aquí se obtiene que a a la n menos b a la n es un múltiplo de a menos b, por lo tanto, a menos b divide a la n menos b a la n para n igual 1. Ahora, por los pasos que hay que seguir para demostrar esto por inducción matemática, debemos suponer que el enunciado es cierto para un número n mayor o igual que 1. Así que esa será nuestra hipótesis inductiva. Supongamos que el enunciado es cierto para n. Entonces vamos a suponer que a menos b divide a la n menos b a la n para n mayor o igual que 1 fijo. Pero, ¿qué significa que a menos b divide a la n menos b a la n? Esto significa que a la n menos b a la n es un múltiplo de a menos b. Es decir, que esto es de la forma a menos b por m, donde m debe de ser un número entero. Prácticamente mi hipótesis inductiva sería esta de aquí. Este sería mi hipótesis inductiva, que a la n menos b a la n es un múltiplo de a menos b. Ahora debo demostrar que el enunciado también es cierto para n más 1. Bueno, entonces escribo a la n menos b a la n debe de ser ahora para n más 1. Trabajo con a la n más 1 menos b elevado a la n más 1. Esto yo puedo sumar un cero conveniente. El cero conveniente que vamos a sumar en este caso sería menos, en este caso sería a la n b, y si lo resto debo sumarlo para no alterar la igualdad. Entonces esto de acá, todo esto, es cero. Por lo tanto, la igualdad se sigue manteniendo como verdadera. Pero si nosotros asociamos los primeros dos términos y los últimos dos términos, podemos observar que en el primer binomio podemos sacar factor común a la n. Y me quedaría a la n multiplicado por a menos b. En el segundo binomio puedo sacar factor común b. Y me quedaría a la n menos b a la n. Pero esto ya lo conozco por la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva esto es un múltiplo de a menos b. Por lo tanto, esto se convierte en a la n por a menos b más b multiplicado por a menos b por m. Esto era por la hipótesis inductiva. A la n menos b a la n era a menos b por m. Es lo que teníamos en esta parte. Esto de acá. Por lo tanto, como a menos b aparece en los dos términos, puedo sacar como factor común a menos b y me queda multiplicado por a la n más b por m. Quiere decir que al final esta diferencia, este número, es un múltiplo de a menos b. Por lo tanto, a menos b divide a la n más 1 menos b a la n más 1. Y por el principio de inducción matemática, obtendríamos
que a menos b divide a la n menos b a la n para todo n en los naturales. Bueno, ahora vamos a probar el tercer problema. En este caso hay que verificar esta igualdad. Como es costumbre, vamos a hacerlo para el caso base. Primero para n igual 1. Veamos quién es esta productoria. La productoria es de igual n de 4i menos 2. Esto sería la productoria desde i igual 1 hasta 1. Quiere decir que al final solo estoy escribiendo un término, el primer término. Es decir, cuando i vale 1. Entonces aquí solo va a quedar un término. Y en este caso sería 4 por 1 menos 2. Y esto da como resultado 2. Ahora vamos a trabajar con el otro miembro de la igualdad, es decir, con el miembro derecho. Y vamos a ver 2n factorial sobre n factorial. En este caso, como n es igual a 1, voy a tener 2 factorial sobre 1 factorial. Y esto da como resultado 2. Entonces, como estos dos valores son iguales, la igualdad es cierta para n igual a 1. Ahora viene nuestra hipótesis inductiva y es suponer que esto es cierto para n. Entonces, supongamos que esta productoria desde i igual 1 hasta n de 4i menos 2, esto es igual al factorial de 2n dividido por el factorial de n. Y esto hay que suponer que es cierto para n mayor o igual que 1 fijo. Y por el principio de inducción matemática, a partir de esta suposición, debemos demostrar que el enunciado sigue siendo verdadero para el siguiente valor de n, para n más 1. Entonces vamos a trabajar con el miembro izquierdo, pero cuando estamos con n más 1. Así que voy a empezar la productoria desde i igual 1 hasta n más 1 de 4i menos 2. Esto es como tener la productoria hasta n desde i igual 1. Lo único que estoy haciendo es considerar sacar el último término de esta productoria. Entonces saco este último término y el último es cuando i tome el valor de n más 1. Es decir, voy a tener aquí 4 por n más 1 menos 2. Y esto de acá es la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me dice que esto que está entre paréntesis es 2n factorial dividido por n factorial. Entonces esto es igual al factorial de 2n dividido por n factorial. Y acá si efectuamos este producto tendremos 4n más 4 menos 2. Eso me da como resultado 2. Y entonces yo necesito acá que aparezca esta parte, pero en lugar de n que aparezca n más 1. Entonces necesito que aparezca aquí 2n, 2 multiplicado por n más 1 factorial. Entonces necesito al 2n más 1 y al 2n más 2. Y en el denominador necesito que aparezca n más 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por n más 1. Entonces multiplicamos por n más 1 y también dividimos por n más 1 para no alterar la igualdad. Y al hacer esto, me va a quedar en el denominador n más 1 factorial. Y en el numerador, este 4n más 2, yo puedo sacar factor común 2. De esta forma, podemos sacar el factor común 2. Ahora, este 2 lo puedo multiplicar con este factor n más 1 y me va a quedar 2n más 2. De esta forma, me quedaría 2n más 2, pero entonces tendría 2n más 2
por 2n más 1 por 2n factorial, eso es igual al factorial de 2n más 2. Pero 2n más 2 es como tener 2 veces n más 1. Entonces, esto es como tener este factorial, es decir, el factorial de 2 por n más 1. Entonces, esto demuestra que nuestro enunciado también es cierto para n más 1. A partir de suponer que es cierto para n mayor o igual que 1 fijo, hemos demostrado que también lo es para el siguiente valor de n, para n más 1. Y por el principio de inducción matemática, tendríamos que esta igualdad es verdadera para todo n en los naturales. Ahora sí vamos a demostrar el último problema que traía para esta lección, y es demostrar que n al cubo es menor que n factorial para todo n mayor o igual que 6. Entonces, ahora es a partir del 6 en adelante. Y esto es porque, por ejemplo, para n igual 1, tendríamos 1 al cubo, eso es 1, y a la derecha tendríamos 1 factorial. Y esto es falso. Decir que 1 es menor estrictamente que sí mismo es falso. Para n igual 2, tendríamos 8 menor que 2 factorial, que eso es 2. Esto también es falso. Por lo tanto, este enunciado vamos a demostrar que es cierto a partir de 6 en adelante. Y para ello vamos a usar el principio de inducción matemática generalizado. Así que vamos a hacer el caso base. Y el caso base es para el primer valor que nos están dando. En este caso es 6. Así que para, para n igual 6. N al cubo sería 6 al cubo. Esto es 216. Por otra parte, el n factorial sería 6 factorial y esto es igual a 720. Como podemos observar, 720 es mayor que 216. Esto significa que n al cubo es menor estrictamente que n factorial para n igual 6. Luego prosigue la hipótesis inductiva y es suponer que la desigualdad es cierta para n mayor o igual que 6 fijo. Es decir, supongamos que n al cubo es menor que n factorial para n mayor o igual que 6 fijo. Muchos otros autores lo que hacen es suponer que esto es cierto para n igual k mayor o igual que 6, pero cuando se estudian demostraciones, cuando se van estudiando libros y se van viendo demostraciones en otras áreas, donde no se está estudiando específicamente la inducción matemática, sino que se están estudiando otros temas, se usa n. En ese caso, como se entiende que el lector ya conoce de inducción matemática, ya no se especifican todos estos casos. No se dice, supongamos que n es igual k, mayor o igual que 6, sino que se supone que el enunciado es cierto para n y lo que se prueba es que también es cierto para el siguiente valor, para n más 1. Entonces, acá yo estoy tratando de no usar estar suponiendo para n igual k. No, estoy usando n de un solo para que ustedes se familiaricen a usar n y no estar usando otra letra. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar que esto es cierto para el siguiente valor de n, es decir, para n más 1. Así que para n más 1 al cubo, esto sería igual a n al cubo más 3n cuadrado más 3n más 1. Pero el n es mayor o igual que 6. Significa que el 3 que aparece aquí es menor que n. Este 3 también es menor que n, y no solamente menor que n, sino que menor que n al cuadrado.
y el 1 también es menor que n. Entonces esto de acá es menor. N al cubo, así lo voy a dejar como n al cubo. En lugar de 3 voy a escribir n. Voy a escribir n porque n es mayor o igual que 6, por lo tanto 3n cuadrado será menor que n por n al cuadrado. 3n, esto será menor que n cuadrado por n, y el 1 es menor que n también. Entonces se mantiene esta desigualdad. Luego, esto que hemos escrito es como tener n al cubo una vez, otra vez aquí n al cubo, y aquí en lugar de n era n al cubo. Aquí vamos a poner n al cubo. Se sigue manteniendo. 1 es menor que n, también va a ser menor que n al cubo, porque n es mayor o igual que 6. Entonces, n al cubo es mayor o igual que 216. Y 216 es mayor que 1. Entonces, esta desigualdad que he escrito es verdadera. Y aparece 4 veces n al cubo. Pero, como es 4 veces n al cubo, el 4 es menor que n. Por lo tanto, esto de acá es menor que n más 1 por n al cubo. 4 es menor que 6, menor que n, y por lo tanto es menor que n más 1. Estos dos. Pero este último factor, por la hipótesis inductiva, mi hipótesis inductiva me dice que n al cubo es menor que n factorial. Entonces, esto de acá, al multiplicarlo por n más 1, tendría que es menor que n más 1 por n factorial. Y cuando yo tengo n más 1 multiplicado por n factorial, esto sería igual al factorial de n más 1. Y esto demuestra que la desigualdad, el enunciado, también es cierto para n más 1. Luego, por el principio de inducción matemática generalizado, tendríamos que esta desigualdad es verdadera, n al cubo es menor que n factorial, para todo n mayor o igual que 6. Y esto completa la demostración.